Mariupol, Ucrania. Una ciudad portuaria a orillas del mar de Azov, conocida durante décadas por sus enormes acerías, sus playas industriales y una vida cotidiana marcada por el ritmo de las fábricas. En los años 90, mientras la Unión Soviética se desintegraba y Ucrania luchaba por encontrar su lugar como nación independiente, las calles de Mariupol estaban patrulladas por oficiales de policía cuyo trabajo era proteger a los ciudadanos del caos creciente que afectaba a toda Europa del Este. Uno de esos oficiales se llamaba Sergei Dovzhenko. Sus colegas lo conocían como un policía competente. Sus vecinos lo veían como un hombre joven con un futuro estable en las fuerzas del orden. Lo que nadie sabía era que el hombre que portaba el uniforme de la policía de Mariupol durante el día se transformaba, en sus horas libres, en algo completamente diferente. Lo apodaban Murchik, un diminutivo cariñoso que en ucraniano sugiere algo pequeño, casi infantil. Pero detrás de ese apodo se ocultaba un criminal serial que durante 10 años aterrorizaría a su propia ciudad. Sergei Dovzhenko, conocido por el apodo de Murchik, fue un criminal serial ucraniano soviético y exoperativo de la policía de Mariupol. Confesó 19 crímenes cometidos entre 1992 y 2002 en Mariupol, una ciudad ubicada en el Oblast de Donetsk en el este de Ucrania, aunque las autoridades pudieron confirmar formalmente 17 casos. Operó durante una década completa, una de las más largas que cualquier criminal serial moderno haya logrado mantener su actividad sin ser detectado. Su posición previa como oficial de policía le proporcionó conocimientos invaluables sobre los procedimientos de investigación criminal, las debilidades del sistema judicial post-soviético y las maneras de eliminar evidencia que podría conectarlo con sus crímenes. Fue arrestado en 2002 y sentenciado a cadena perpetua en 2003 en una prisión ucraniana donde, hasta donde se sabe, continúa cumpliendo su condena. La ciudad donde cometió todos sus crímenes, Mariupol, sería tristemente conocida décadas después por razones completamente diferentes, cuando su nombre se convertiría en sinónimo del horror de una guerra moderna. El 30 de junio de 1972, en Mariupol, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania dentro de la Unión Soviética, nació Sergei Dovzhenko. Mariupol era una ciudad fundada en el siglo XVIII a orillas del mar de Azov, que durante el periodo soviético se había transformado en uno de los centros industriales más importantes del sur de Ucrania. Sus inmensas acerías, particularmente Azovstale y Ilyich, eran motivo de orgullo soviético, símbolos del poder industrial del régimen comunista. Para las familias que vivían en la ciudad, la vida giraba alrededor de estas fábricas, los padres trabajaban en las acerías, los niños iban a escuelas construidas por el complejo industrial, y los abuelos contaban historias sobre la gran guerra patriótica donde Mariupol había sido escenario de batallas terribles contra los nazis. Sergei creció en este mundo soviético tardío, donde la estabilidad aparente del régimen ocultaba las grietas que pronto lo derribarían. Cuando Sergei tenía 19 años, en 1991, la Unión Soviética colapsó oficialmente. Ucrania declaró su independencia, y de la noche a la mañana, los ciudadanos de Mariupol se encontraron viviendo en un país completamente nuevo. La transición fue brutal. Las acerías que durante generaciones habían empleado a miles de personas redujeron operaciones drásticamente. Los salarios dejaron de pagarse durante meses enteros. La inflación devoraba los ahorros familiares. Las instituciones soviéticas que habían estructurado cada aspecto de la vida cotidiana se desmoronaban, y nada las reemplazaba inmediatamente. En este caos, el joven Sergei Dovzhenko encontró trabajo en la única institución que aún funcionaba con cierta estabilidad, la nueva policía ucraniana, heredera directa de la milicia soviética que había patrullado las calles de Mariupol durante décadas. Como oficial de policía en la Mariupol post-soviética, Sergei tenía acceso a recursos y conocimientos que pocas personas en la sociedad civil poseían. Aprendió cómo se procesaban las escenas de crimen, qué evidencias buscaban los investigadores, cómo funcionaban las bases de datos policiales y dónde estaban las debilidades del sistema judicial ucraniano emergente. Para un joven con instintos criminales latentes, este conocimiento sería devastador. Sergei observaba desde adentro cómo los crímenes se investigaban y cómo se podían cometer sin dejar rastros.
Estudiaba los errores de los criminales que la policía atrapaba para no repetirlos. Y, gradualmente, comenzó a desarrollar la idea de que él podía operar en un nivel superior al de los criminales comunes que veía pasar por las celdas de la estación de policía de Mariupol. En 1992, cuando tenía apenas 19 o 20 años, Sergei Dovzhenko cometió su primer crimen confirmado. Los detalles específicos de este primer acto criminal no están ampliamente disponibles en los registros públicos, pero lo que sabemos es que marcó el comienzo de una década de violencia metódica en Mariupol. Sus crímenes posteriores seguirían patrones que reflejaban claramente su entrenamiento policial, escenas limpiadas de evidencia, víctimas seleccionadas con cuidado, ubicaciones elegidas para minimizar la posibilidad de ser observado por testigos. Mientras durante el día patrullaba las calles de Mariupol como representante de la ley, durante la noche se transformaba en lo que esa ley supuestamente debía perseguir. Esta dualidad no era accidental. Era posible precisamente porque Sergei sabía exactamente cómo evitar ser visto por los sistemas que conocía desde adentro. Durante los años 90, Mariupol era una ciudad donde la criminalidad había explotado tras el colapso soviético. Las mafias post-soviéticas controlaban segmentos enteros de la economía, los crímenes violentos eran tan frecuentes que los recursos policiales se saturaban diariamente y las desapariciones de personas, particularmente de individuos marginales o vulnerables, frecuentemente quedaban sin investigación adecuada. En este contexto, los crímenes de Dovzhenko se mezclaban con la avalancha general de violencia que afectaba a la ciudad. Sus víctimas, cuyos cuerpos a veces eran encontrados en las afueras industriales de Mariupol o en zonas baldías cercanas a las acerías abandonadas, eran clasificadas como casos individuales sin que nadie estableciera conexiones entre ellas. La fragmentación misma del sistema policial ucraniano post-soviético protegía a Sergei de la detección. Lo más perturbador del caso Dovzhenko era cómo aprovechaba su posición policial para acercarse a sus víctimas. En su uniforme, podía detener a personas en la calle bajo el pretexto de verificar documentos. Podía visitar hogares para investigaciones rutinarias y observar quién vivía solo o quién era vulnerable. Podía ofrecer ayuda a mujeres en problemas sabiendo que la insignia en su pecho generaba confianza inmediata. Cada interacción legítima como oficial era también una oportunidad de reconocimiento criminal. Cada rostro que veía durante su turno podía convertirse en una víctima futura cuando su uniforme estuviera colgado en el armario y su otra personalidad emergiera. Para los habitantes de Mariupol, llamar a la policía cuando sospechaban algo era llamar potencialmente al hombre mismo que los estaba acechando. Durante 10 años, Sergei Dovzhenko mantuvo esta doble vida con una eficiencia que solo el conocimiento interno del sistema policial podía hacer posible. Cometió 17 o 19 crímenes confirmados en una década, un ritmo relativamente bajo comparado con otros criminales seriales pero perfectamente calculado para evitar generar el tipo de pánico público masivo que habría forzado a las autoridades a movilizar recursos extraordinarios. Cada año cometía 1 o 2 crímenes, lo suficientes para satisfacer sus impulsos pero no tantos como para llamar la atención de los medios o de las fuerzas policiales superiores. Era una progresión casi industrial, regulada por el mismo control que aplicaba a su trabajo policial cotidiano. Y, mientras tanto, continuaba subiendo en el escalafón de la milicia ucraniana, ganándose el respeto de sus colegas que jamás imaginaban quién era el hombre con quien compartían patrullas y reuniones de equipo. El final del horror llegó en 2002, después de 10 años de actividad criminal sostenida. Los detalles exactos de cómo la policía ucraniana finalmente identificó a Dovzhenko como el responsable de los crímenes seriales en Mariupol no están ampliamente documentados en fuentes públicas, pero lo que se sabe es que la combinación de evidencia forense acumulada durante años, testimonios de personas que habían visto comportamientos sospechosos y, eventualmente, un avance en alguno de los casos individuales permitió a las autoridades dirigir su investigación hacia uno de sus propios oficiales. La realización de que el responsable era miembro de su propia fuerza policial fue un golpe institucional devastador para la milicia de Mariupol. Los oficiales que durante años habían trabajado junto a Dovzhenko, que habían compartido patrullas con él, que lo habían considerado un colega confiable,
Ahora tenían que aceptar que habían convivido con uno de los criminales más prolíficos en la historia de Ucrania. Sergei Dovzhenko fue arrestado en 2002 y, durante el proceso judicial que siguió, confesó 19 crímenes cometidos durante su década de actividad criminal. La policía pudo confirmar formalmente 17 de estos casos a través de evidencia física y testimonios. En 2003, un tribunal ucraniano lo declaró culpable y lo sentenció a cadena perpetua. La sentencia fue el resultado lógico para un caso de su magnitud, pero también marcó un capítulo doloroso para la sociedad ucraniana. Durante los años de transición post-soviética, las propias instituciones que debían proteger a los ciudadanos habían albergado entre sus filas a uno de los criminales más peligrosos del país. El caso de Dovzhenko se convirtió en un argumento poderoso para los reformistas ucranianos que abogaban por una transformación radical de las fuerzas policiales heredadas del periodo soviético. Tras su condena, Sergei Dovzhenko desapareció del foco público. Fue trasladado a una prisión ucraniana donde comenzaría a cumplir su sentencia de cadena perpetua, aislado de la sociedad que durante años había aterrorizado desde dentro de sus instituciones de seguridad. Durante las 2 décadas siguientes, su nombre rara vez apareció en los medios. La sociedad ucraniana, ocupada con desafíos políticos y económicos masivos durante los años 2000 y 2010, pareció querer olvidar el caso. La revolución del Maidán en 2014. La anexión rusa de Crimea. La guerra en el Donbass. Cada nuevo trauma colectivo hacía más difícil mantener vivo en la memoria pública el caso de un criminal serial cuyas víctimas habían sido contadas individualmente cuando ahora las víctimas se contaban por miles en conflictos armados. Dovzhenko envejecía en su celda mientras Ucrania entraba en el periodo más turbulento de su historia moderna. Hay algo extraordinariamente doloroso en el caso de Sergei Dovzhenko que solo se hace evidente cuando uno considera el destino posterior de la ciudad donde cometió todos sus crímenes. Mariupol, la ciudad portuaria a orillas del mar de Azov donde Murchik aterrorizó durante 10 años, donde patrulló las calles como oficial de la milicia y donde sus 17 víctimas vivieron sus últimos momentos, se convertiría 2 décadas después en el escenario de uno de los asedios urbanos más devastadores de la guerra entre Rusia y Ucrania. En 2022, durante los meses iniciales de la invasión rusa de Ucrania, Mariupol fue rodeada, bombardeada y reducida a ruinas. La acería Azovstal, donde generaciones de mariupolitas habían trabajado, se convirtió en el último refugio de defensores ucranianos durante un asedio brutal. Decenas de miles de civiles mariupolitas perdieron la vida durante el asedio. La ciudad entera fue transformada en escombros. Las calles donde Dovzhenko había caminado con su uniforme policial, los edificios donde había vivido, las plazas donde sus víctimas habían sido vistas por última vez, todo fue borrado del mapa por una violencia mayor que la que él mismo había infligido. Para las familias de las víctimas de Dovzhenko, esta destrucción adicional fue una herida sobre una herida. No solo habían perdido a sus seres queridos a manos de un criminal serial décadas antes, sino que ahora también habían perdido los lugares físicos donde podían ir a recordarlos. Las tumbas en los cementerios de Mariupol fueron dañadas o destruidas durante los bombardeos. Las fotografías familiares quedaron sepultadas bajo escombros. Los apartamentos donde había vivido las víctimas dejaron de existir. La memoria misma de los crímenes individuales de Dovzhenko se fundió con la memoria colectiva de una catástrofe nacional y, en cierto sentido, el caso de Murchik se convirtió en un eco distante de horrores futuros que ninguna institución policial, ninguna autoridad judicial, ninguna sociedad organizada pudo prevenir. Sergei Dovzhenko probablemente sigue cumpliendo su cadena perpetua en alguna prisión ucraniana en este momento, mientras que la ciudad donde cometió todos sus crímenes ya no existe en la forma que él conoció. Hay algo profundamente perturbador en esa coincidencia temporal. Como si la historia ucraniana hubiera decidido que los crímenes individuales de un policía corrupto y los crímenes colectivos de una guerra moderna eran capítulos del mismo libro doloroso, escrito con la misma tinta de violencia humana que parece imposible de detener completamente.